Así que buenos días y buenas tardes a todos. Bienvenidos hoy, viernes, a este conversatorio con la sexóloga Gloria Loresi desde Buenos Aires, Argentina, quien nos acompaña desde hace ya varias sesiones tratando el tema sexo versus sexualidad. Y el día de hoy, pues Gloria nos va a hablar sobre sexo y sexualidad en el adulto mayor. Y con esto, pues damos inicio al taller con Gloria. Gloria, bienvenida y muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros, enseñándonos que tanto necesitamos sobre este tema, pues, que nos compete a todos, que es parte de la vida de todos, que es el sexo, la sexualidad, y que además es una parte muy importante, porque tenemos que entender que si no conocemos todo lo que compone nuestra vida, pues, como ser humano, hay parte que no estamos viendo, y el ser humano es un individuo completo que hay que tener aceptación en todos los campos, como habla pues yoga, que es la unidad. No puede haber un área que no sea aceptada, que no sea comprendida, que no sea revisada. Así que muchísimas gracias, Gloria. La verdad que es un honor tenerte con nosotros, y pues muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Orly, por este espacio, realmente muy lindo y me encanta estar con ustedes, con todos ustedes y con todas ustedes también. Es muy cálido, es muy, muy lindo y es justamente esto, lo integral, ¿no? Lo integral del ser humano, como la esencia, como lo que uno es, como lo que uno hace en la vida, y es tan importante desarrollarse y seguir desarrollándose siempre, digamos, nunca termina, el aprendizaje nunca termina, así que esto está bueno y me gusta lo de la aceptación porque es una manera integral de ver al ser humano, y esto es lo más importante en todas sus áreas, ¿no? Biológica, psicológica, espiritual, social, digamos, en la vida integral, ¿no? Y eso es importantísimo. Y hoy es el Día Internacional de las Personas Mayores. Así que justamente en el Día Internacional de las Personas Mayores vamos a hablar justamente de adultos mayores, o la etapa que nos toca, que es la vejez, porque justamente cuando hablamos de etapas tenemos desde la niñez, adolescencia, juventud, adultos, adultos mayores o vejez. La etapa sería vejez. Nosotros podemos decir adultos mayores, personas mayores, referirnos de otras maneras. Porque el término vejez tiene mala prensa, pero es una realidad. No nos molesta cuando nos decimos adultos, pero cuando decimos viejos, que justamente es la palabra que corresponde, hay toda una movilización como diciendo, wow, no, yo no soy viejo. Eso me ha pasado muchas veces dando clases, ¿no? Y clases y hablando en distintos lugares. Y yo digo, bueno, pero es la etapa que nos corresponde. Ahora, adultos mayores está bien, hablemos de adultos mayores, cada uno como se sienta y quiera escuchar. Así que bueno, creo que hoy vamos a hacer esta distinción de saludar a todas las personas mayores del mundo con sus distintas características. Lugares de residencia, costumbres. Creo que es muy importante hacerlo y sentir una generación de adultos mayores realmente maravillosa que aparece, digamos, en esa etapa de los baby boomers, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, y que tanto nos ha dicho y que tanto nos trae y que tantos legados nos deja y nos sigue dejando y nos sigue acompañando. Creo que eso es algo para destacar de todas las transformaciones que se han hecho en todos los sentidos biológicos, humanos, biológicos, espirituales, del conocimiento, de las revoluciones, de las revoluciones, digo, a este tipo, ¿no? Del mayo francés, de la sexualidad que incorporada, de los cambios. Ahora cuando pasemos digamos, todas las diapositivas, vamos a ver en una de ellas esta conjunción entre sexualidad y vejez, ¿no? Y ahí vamos a ver todas las transformaciones habidas. Bueno, aquí estamos en Buenos Aires, como
decíamos hace un rato. Y vamos a recordar alguna cosa que tiene que ver con esto que es la salud sexual, ¿no? Tomaré como concepto la sexualidad positiva, la manera de expresarla y la satisfacción para uno mismo y para otros, haciendo que las personas se encuentren una forma de vivir en plenitud. Considerando el momento actual, iremos viendo las modificaciones y alteraciones sufridas en este proceso. Desde inicios del 2020 comenzó a azotarnos un enemigo inesperado llamado COVID-19 y a mediados de marzo en Argentina todo cambió abruptamente. El distanciamiento social y preventivo y obligatorio, la virtualidad y las variables de aislamiento atraviesan hasta hoy nuestras vidas. Con distintas formas, digamos, como estamos como un poco más liberados en esta etapa, se están abriendo también las posibilidades de ingreso de personas de otros países, digamos, estamos teniendo una mejor perspectiva, pero todavía nos falta para tener el porcentaje necesario para considerarnos más seguros y poder estar más seguros en todos los sitios. Pero poco a poco iremos recobrando la supuesta normalidad COVID, que es diferente de la normalidad que teníamos. Quizás no volvamos a tener ese tipo de normalidad, quizás tenemos que considerar algunas otras cuestiones porque esto ha dejado distintas situaciones en los distintos países. Y uno de los temas que yo veo que con más frecuencia se está hablando es el tema de la pobreza. Y este es un tema también de la Organización Mundial de la Salud. En los ODS considerar la pobreza como un tema prioritario en el mundo, o sea, como tener más equilibrio. Cuando empezamos a trabajar en este mundo COVID, vimos que aparecían nuevos escenarios dentro del contexto donde vamos a encarar todo este trabajo que venimos haciendo, es llegar a los adultos mayores, pero no podemos dejar de ver esto que afecta a todas las edades y a todos los procesos que hemos venido desarrollando. Entonces, ¿cómo tenemos que encarar el tema de la sexualidad? ¿Dónde aparecieron algunos tips comunes en todas las edades? En el deseo. En el deseo sexual, en el deseo al acercamiento, en el deseo al estar con uno mismo o al estar con un otro, que se traduce en este punto de estar con uno mismo en el autoerotismo. Muchas consultas acerca del autoerotismo que antes no aparecían, pero este encierro que tuvimos, este aislamiento, estas situaciones de miedo a contagiarse, de miedo a la muerte, que eso es lo que realmente aparecía, ¿no? En un principio, ahora tenemos las vacunas y ahí estamos más aliviados, pero de cualquier manera esto transformó o modificó el comportamiento sexual. También las parejas forzadas a convivir en todas las etapas, pero en los adultos mayores pasaron cuestiones que tienen que ver con esto. Parejas que vivían cama afuera, distintos lugares, digamos, probaron rítmicamente, digamos, con un criterio de un poco acá y un poco allá, convivir a ver qué nos pasaba para cuidarnos, para cuidarnos. Encuentros virtuales, las redes son una posibilidad de encuentro en todas las etapas de la vida, pero también los adultos mayores vieron que podían encontrarse en otros sitios que les permitían relaciones virtuales, en ese punto. No se animaban tanto a encuentros persona a persona, sino en las redes. Y bueno, y llegamos acá, a la sexualidad del adulto mayor. Mayores y sexualidad. Acá donde yo les quería comentar un poco todo lo que ha venido cambiando a través del tiempo para los adultos mayores.
Fíjense en la parte de sexualidad, ¿no es cierto?, donde dice sexología, todos los procesos que aparecieron, las enfermedades de transmisión sexual, el uso del condón, las píldoras anticonceptivas, los movimientos hippie. En principio, ustedes recordarán esto de la peste rosa, que después se vio que tenía que ver del HIV-Sida, y ahí vuelve a estar otra vez muy presente el tema del preservativo. Hasta el día de hoy no podemos dejar de usar preservativo porque nos cuida de las enfermedades de transmisión sexual y del HIV-Sida. Acá también tenemos un tema que es, después vamos a ver cuando veamos las disfunciones sexuales, pero en el adulto mayor hay resistencia a usar el preservativo. Este es un tema constante de diálogo entre las parejas. Los métodos anticonceptivos también tienen que ver con eso. El Viagra revolucionó la sexualidad y justamente en la etapa que vamos a hablar hoy tiene mucha importancia. Viagra lo ponemos porque fue la marca original con que sale, pero después tenemos distintos nombres, distintos componentes como el Cialis, el Tadalafilo, que es el Vardanafilo, digamos como distintas medicaciones que tienen, distinta medicación que tiene que ver justamente con la erección masculina, ¿no es cierto? Estamos hablando de los varones, porque el tema del deseo, que es otra, homologaron como otra posibilidad para las mujeres, para incentivar el deseo, no fue tan efectiva, no es tan efectiva. Después me voy a referir a eso, que es un tema interesante, porque se usó un antidepresivo como incentivo en decir que era también el homólogo del Viagra. No dio buen resultado. No está dando, por lo menos de lo que yo sé, un buen resultado. El preservativo femenino es difícil de encontrar, difícil de conseguir. Sí, después vamos a ver algunas otras formas para las relaciones sexuales, tanto de las heterosexuales como las del mismo sexo. La terapia hormonal de reemplazo, las píldoras, la píldora del día después, son todas las cuestiones que van apareciendo con lo que respecta, digamos, a la sexualidad, si podemos decirlo, y desde lo gerontológico también hay modificaciones que fuimos viendo desde la doble moral, digamos, que esto de muchas veces las relaciones que tenemos entre la puta y la santa, como esa doble moral que se dio y se imprimió y que a veces sigue estando. Entonces, a ver, ¿dónde está el goce? Digamos, lo ponemos afuera, tenemos algo para la reproducción y el goce está afuera. Es un tema que fuimos avanzando, por suerte, en esta época que estamos transitando, se avanzó y ya no se... La mujer empoderada de sí misma no permite estas formas de, digamos, de vida, ¿no? La separación, que en un tiempo era de hecho, no se podían separar, ahora tenemos divorcios, separaciones, todas las reglas, todas las normas, toda la jurisprudencia para esto, se ha aliviado también todo ese proceso, doloroso en otro tiempo. La viudez es un tema a considerar, después vamos a hablar de esto, las nuevas parejas, las familias ensambladas, la abuelidad, cómo nos posicionamos en la abuelidad, cosa muy interesante, porque a veces las parejas se abuelizan y se olvidan de que son varón-mujer, deseables y deseantes. Bueno, aparece la bisabuelidad justamente por esto, porque la perspectiva de vida actual es mucho mayor de la que había hace 50 años. Entonces, si antes teníamos una perspectiva de vida 50, 60 años, hoy en los países desarrollados tenemos una perspectiva de 60 y pico, casi 70 y 80 también en los países muy desarrollados, donde se cuida al adulto mayor, se cuida al viejo, hay un respeto por la persona, y entonces ahí tenemos también una perspectiva de vida mucho más amplia.
Actualmente para el 2030 son 100, 120 años. Fíjense la perspectiva de vida con una vejez sana y saludable, ¿no? Que de eso se trata. Los nuevos modelos de pareja, el sexo virtual, como hablábamos antes. Y esto tiene que ver con el vínculo entre la sexología y la gerontología. Por eso, sexualidad y vejez saludable. De eso vamos a hablar y vamos a seguir hablando hoy. Acá, esto es una perspectiva de vida que tiene que ver con desde el nacimiento hasta la muerte. Ahí son 100, 120 años. Acá está un poco, terminé antes la filmina esta, pero estamos en 100, 120 años, donde pasa todo esto que les decía recién. Y muchas veces en este envejecimiento lo que vemos es situaciones diversas. En las situaciones diversas, ¿qué quiero decir? ¿Cómo siente una constitución de pareja donde estuvo el nido lleno, o sea, tuvo hijos, estaban todos juntos, había una cosa, cómo aceptar el nido vacío? Acá también tenemos que tener cuidado, porque hay muchas situaciones que tienen que ver con las parejas, hasta que, ¿no? Entonces hasta el crecimiento de los hijos. Después esa era su perspectiva de vida, ese fue su proyecto de vida. Está centrado en la pareja, estaba centrado en la familia. Se perdieron de vista. Y acá hay varios riesgos que podemos tener, tanto en el nido vacío como en la abuelidad, que yo recibo muchas quejas tanto de varones como de mujeres, más de varones, donde, bueno, y está con los nietos, o sea que sienten como abandonos, y esto hay que tenerlo, hay que tener cuidado, hay que fijarse, mirar al otro o a la otra, escuchar y escucharse, si es algo donde los dos sienten esta situación como parte integral o donde alguien está sintiéndose mal. Otra etapa de la vida que es compleja es la viudez. ¿Qué pasa en la viudez? Y en la viudez, si nosotros lo pensamos, también tenemos que pensar en Eros y Tánatos, ¿no? Digamos, la muerte representada por Tánatos. Pero ¿qué pasa con el Eros? Muchas veces no comprendemos que ese estado de viudez se puede encarar o enfocar, vivenciar de distintas formas. Las personas son únicas y las parejas también. Nosotros somos únicas con esa persona con quien estamos. La persona que está con nosotros también es única para nosotros y lo que se forma es único. No es como el otro, como la otra o como otros del mismo sexo. No es así. Entonces, ¿por qué digo lo tenemos que tener presente? Porque las reacciones de la viudez son múltiples. Las reacciones de la persona que se queda viuda son múltiples. La gente dice, sí, pero el varón aguanta menos solo y las mujeres nos arreglamos mejor solas. A ver, puede ser que sí, puede ser que no. Y muchas veces lo que yo escucho y lo que he visto a través del tiempo es que se juzga cuando un viudo o una viuda, enseguida de quedar viudo, arma una pareja. Una pareja transitoria o una pareja que puede resultar por mucho tiempo. Pero ¿qué pasa ahí? Ahí volvemos a algo que es muy importante, el Eros y el Tánatos. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo salimos de ahí? Quizás la sensación de la muerte nos haga buscar la vida, y la vida nos haga buscar a un otro o una otra, lo que fuere. Entonces este tema que a veces se juzga tan mal, pero hace 4 meses que se murió la mujer, caso auténtico, ¿no? Se murió la mujer y ya sale con otra. A ver, viendo la vida de este señor y esta nueva señora, este señor amaba a su esposa, no es que no la amara a su esposa, pero sintió esta necesidad
digamos, desde un lugar de salida más erotizado en la búsqueda de una otra. Entonces, ahí la gente juzga, pero pasa el tiempo y pudieron armar una pareja, y una buena pareja. O sea, cada uno sale como puede. Otras personas salen con una situación de duelo, que cuando es un duelo natural, es un duelo que puede durar de 0, más o menos 2 años dentro del duelo. Pero cuando es en duelos patológicos y tienen la premisa de que es para toda la vida, en el caso de la viudez, se vuelven como resistentes a conocer a otras personas, se encierran y se quedan en su lugar de viudez. Son formas, ni mejores ni peores, pero tenemos que diferenciarlas. ¿Cómo salimos? ¿Con un buen duelo o con un duelo patológico? ¿Cómo salimos? ¿Con el eros o seguimos en el tánatos? ¿Cómo salimos? ¿Independientes o dependientes? Muchas son las cosas que atraviesan esta etapa de los adultos mayores. Muchas son las preguntas y hay tantas respuestas como personas hay. Lo importante es ver el grado de felicidad que pueden obtener del estar bien, del poder sentirse bien, de la forma que cada uno pueda. Entonces, por eso es tan importante mirar qué ocurre en la etapa de la vejez. Yo puse algunas cosas como la jubilación. También el proceso de jubilación es un proceso que tiene que ser pensado, y si me jubilo porque tengo una empresa o un puesto o lo que fuere que tiene marcado un tiempo, como es acá 65 años para los varones, 60 para las mujeres, y tengo la obligación de jubilarme, ¿qué es antes? Hay que pensar, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo quiero verme? ¿En qué situaciones quiero verme? Que hay gente que tiene proyectado ya su jubilación. Por ejemplo, vino una pareja, los dos a punto de jubilarse, porque ella tenía casi 60 y él tenía 63 años. Entonces, ella ya tenía organizado todo. Tenía organizado qué cursos iba a hacer, lo que había dejado de hacer por criar a sus hijos. Bueno, tenía todo organizado. Y él, que estaba en un puesto muy bueno estatal, no tenía proyecto. Era como que se le terminaba el proyecto. Entonces, lo que trabajamos ahí en esa pareja, además del tema de la sexualidad y algunas dificultades que aparecieron, fue que él pueda ver, que pueda hacer su proyecto de vida basado en algo que le guste, porque se queda como en el aire. ¿Se entiende lo que digo? Y la esposa tenía todo, iba a hacer otra carrera que le gustaban las artes, por lo tanto iba a ir a exposiciones, tenía todo en su cabeza, todo lo que no había podido hacer. Entonces, bueno, ahí se iba a producir un problema, porque ella iba a salir, iba a hacer cursos, ¿y él qué iba a hacer? Ese fue también un tema después de trabajo personal, ¿no? Bueno, esas son las cosas que pueden aparecer ahí. Otra de las cosas que puse, que tiene que ver, es con estas cuestiones de la vulnerabilidad y de la fragilidad. Creo que acá tenemos que situarnos, ponela de vuelta. Creo que tenemos que situarnos en cómo nos vamos viendo, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Esto hay que trabajarlo mucho antes de llegar a esta etapa. Fortalezas y debilidades. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que he visto es que la persona que es independiente quiere seguir siendo independiente, quiere seguir manejándose su dinero, sus cosas, todo lo que es. Pero a veces los hijos, digo los hijos, las hijas, y el entorno, pero no, que no vas a poder, o que no, que estás sola. El tema de estar sola parecería que es un tema
complejo para los demás. No, si estoy sola y estoy bien y me estoy manejando bien y tengo un envejecimiento activo, estoy hablando de envejecimiento activo, cuando hay vulnerabilidad, cuando hay tanto enfermedades mentales como enfermedades que hacen a la persona dependiente, es otra historia. Cuando hay, digamos, enfermedades que tienen que ver con la demencia senil, con Alzheimer, que tienen que ver con esto, que no se puede manejar solo porque es peligroso para sí mismo, bueno, ahí sí, el armado social, familiar que tengan, tendrán que tomar partido. Pero a veces es como si volvieran a poner a esta persona que está sola porque por viudez o por separación. Separación también puede pasar esto, pero es otro proceso. Yo después, ahora voy a hablar de la separación. Lo ponen en una situación como si fuese frágil. Y a veces le administran todo, le quieren administrar todo, los hijos, las hijas, el grupo familiar en que vive. Y no es así, porque ¿por qué va a dejar de hacer lo que hacía y cómo se manejaba porque no está uno u otro miembro de la familia? Con las mujeres es más marcado que con los varones, ¿sí? Y hasta acá también, en esta etapa de la vida, hay muchas separaciones. Cuando uno dice, hasta que crezcan los hijos, o hasta que alguno de ellos esté en una situación de otro enamoramiento que pasa muchísimas veces en las etapas de la vida, con la sexualidad sobre todo. ¿Por qué digo esto? Sobre todo en sexualidad. Porque muchas veces se toma muy mal todo el tema de la menopausia, la andropausia, las cuestiones donde baja la libido, donde hay problemáticas no resueltas, no están resueltas de antes, porque justamente la sexualidad, si tuvimos una buena sexualidad en nuestra etapa anterior y en la anterior, siempre tuvimos una historia psicosexual buena y estamos bien con nosotros mismos, el envejecer no nos cambia. Seguimos teniendo algunas dificultades más o menos por esto que muchas veces puede suceder con la baja de estrógenos, con justamente una señora dice, ya se me terminó todo, estoy menopáusica, no tengo más vida sexual. ¿Qué decretás? ¿Qué te pasa? Es un cambio que tiene que ver con la biología, pero vos sos un ser integral. Y la sexualidad está hasta que te mueras, se nace hasta que se muere, está la sexualidad. Entonces, presente, siempre. Ahora, si te gustó el sexo, vas a seguir teniendo sexo. Ese es el tema. Entonces, volviendo a las parejas que decidieron separarse, ahí hay muchas cosas para trabajar. No es lo mismo la viudez que la separación. Ni mejor ni peor, pero muy diferente. El proceso de separación hay que mirar muchísimos matices y curar esa separación para que no se repita en otras parejas a tener. Es muy interesante poder decir, tomo un tiempo de análisis para ver este proceso mío, para ver qué me pasó, cómo me pasó y cómo lo puedo superar. Eso es algo de lo que siempre recomiendo. La viudez también se necesita a lo mejor un espacio de reflexión, el que sea, el que se necesite y el que se considere necesario. Entonces, estas son algunas de las situaciones que nosotros tenemos que contemplar en esta etapa de la vida. Algunos mitos y prejuicios que tienen que ver antes de llegar al trabajo de campo. Los mayores no tienen nada que aportar. Los mayores pierden su capacidad de aprender. Con la menopausia termina la vida sexual de la mujer. Los viejos son impotentes y no experimentan deseos sexuales. Con la jubilación se termina la vida. Un varón que se aprecie de tal no puede mostrar emociones. Un varón debe ser siempre activo. Estas son algunas de los mitos y prejuicios que atraviesan la vejez. Y fíjense cómo esto de que el varón tiene que estar siempre
listo, ¿no? Como si siempre estuviese en erección, digamos. Esta es una premisa que a los varones le pusieron desde toda la vida. Yo hago muchas reuniones de adultos mayores. En un tiempo hacía coordinación de las parejas que se vienen a conocer, es decir, un restaurante, un lugar de tomar un café, un encuentro, pero con una charla acerca de la sexualidad, ¿no? En personas sueltas, se llaman, así le decimos muchas veces, personas sueltas que quieren conocer a otras personas. Y esto lo decían siempre, la exigencia que sentía el varón, por lo general, parejas, digamos, de 50 para más, ¿no? 50 años y más. Eh, Esto lo decían siempre, siempre tenemos la exigencia, los varones se sentían autoexigidos. ¿Pero por qué? Por estos mitos y prejuicios acerca de esto, de estos temas, ¿no? Y, y las mujeres, en cambio, sentían de que la posibilidad que les daba de manejar mejor su sexualidad y poder debatir sobre esto, poder hablar con gente que a veces no se conocían, pero que más o menos había un target digamos, de edad y también de cultura, una cuestión amena, pero donde se mostraban estas cosas que les pasaban y las podían decir. Y eso las aliviaba, ¿no? Y a veces se formaban parejas, a veces se formaban amistades, a veces seguían saliendo a comer. Yo hacía una charla por mes y era muy, muy, muy agradable. Aprendí mucho en eso. Y esto lo sustituyó las redes hoy. Estas cuestiones, ya desde que las redes empezaron a estar activamente, y más en pandemia, sustituyeron las redes. Y enhorabuena, porque ir a tomar un café no pasa nada, conocer a una persona, digamos, es una posibilidad. Y bueno, eso es lo que está pasando actualmente en Buenos Aires, por lo menos en la gente que yo conozco, y también como somos una federación, yo soy vicepresidenta de la Federación de Sexólogos de Argentina, y trabajamos, digamos, en el federalismo. Esto mismo se repite en las distintas provincias de mi país. Esto es muy bueno, porque ahora con la virtualidad se están haciendo talleres de erotismo, talleres de distintas cuestiones de acercamiento, y es una posibilidad. O sea, la pandemia también nos permite trabajar de otra manera y satisfactoriamente. Entonces, yendo un poco a, a las cuestiones de las parejas, hay distintas parejas, distintas formas de pareja. Yo el otro día lo dije, pero quiero repetirlo porque para los adultos mayores en esta etapa de la vida eh, es, digamos, alguna premisa que tiene que ver con casados para toda la vida. ¿Mm? Decretado. Parejas maternizadas o parejas que lo veníamos viendo la vez pasada, como muchas veces en esta etapa de la vida más temprana se deja de ver varón-mujer, hembra-macho, y se considera esto maternizado. Esto no es un buen arranque. Puede estar bien con su niña, su niño, su hijo, en este lugar de madre, pero también tiene que tener esa energía para poder darla al otro, a la otra. Las parejas, hasta que, lo vimos recién, las parejas sostenidas por un tercero, esto también lo vemos, y lo vemos en los adultos mayores también. Parejas que se siguieron sosteniendo porque hay un otro o una otra dando vuelta y sosteniendo esto del eros que hablábamos antes. Bueno, de las parejas que más fuera hablamos, y las parejas ensambladas. Las parejas ensambladas también son parte de estos adultos mayores, son parte de nuestra vida, y bueno, y eso se constituye en cómo queremos estar en la vida, en parejas, solas, armando parejas de vez en cuando, lo que cada una quiera o quiera. ¿Y cómo sería esto en el motivo de consulta?
nos vamos a ir al motivo de consulta. ¿Qué es esto en el motivo de consulta? Cuando una pareja viene a la consulta con el sexólogo, por lo general viene cuando algo le está haciendo ruido, cuando algo quiere mejorar, cuando algo quiere ver, a ver, ¿qué me pasa? Por ejemplo, ¿qué me pasa cuando quiero tener penetración? Un varón dice, quiero tener penetración y al ponerme el preservativo se me baja. El tema del preservativo es un tema muy complejo en las parejas no tan formales. Las parejas que conviven puede ser también complejo por la inclusión de un tercero o de terceros. Lo que sí, si uno dice, avisen. Realmente no se puede sostener una pareja siendo dos que se cuidan, avisen. Hay que ver si uno se lo banca. Eso será otro tema, pero eso de avisen o cuídate, la verdad, si yo no sé, porque tanto riesgo hay en esto. Yo he visto tantos casos con HPV en las personas y viene desesperada, porque nosotros somos dos, los cuidamos, y yo estoy con esto, el ginecólogo me dijo esto, bueno, ahí puede haber y no puede haber. Yo una vez tuve un caso muy sintomático, que fue así. Mi paciente viene llorando desesperada que el marido la engañaba. Trabajaba en un laboratorio. Yo tenía otra paciente de ese mismo laboratorio. Y resulta que ella viene, no tengo HPV, me lo contagió realmente, estoy desesperada, me engaña, yo no pensé nunca en esto, bueno, bla, bla. Muy doloroso. Pero después, como yo tenía a mi otra paciente, dice, yo tengo HPV, y después me entero que otra de las chicas tenía HPV. Entonces, ¿qué pasó? ¿Fue contagio en ese lugar? Siempre quedó como que después se pudo resolver porque esto se pudo hablar en el grupo de trabajo del laboratorio, pero nunca supieron cómo, si fue en el baño, si fue algo que usaron, pero fíjense cómo alguien se puede destruir pensando esto. Yo siempre lo digo, no sé si hay mucha casuística de esto como para decir, puede ser que en otro lado se contagie. En un tiempo hablaban de las toallas, en un tiempo hablaban del uso de toallas. Pero esto pasó. Y con un varón también me pasó, cuya mujer, por lo que se decía, nunca había sido infiel y él tampoco. No lo sabremos, pero también me pasó con un varón. Entonces, yo digo, preservativo es un elemento muy importante, pero en los adultos mayores hay mucha resistencia a usarlo por lo que dicen. Cuando me pongo el preservativo se me baja. Ahí, cuando aparece un varón con esta problemática, también lo derivo al urólogo, como para que se haga todos los controles necesarios, a ver cómo está la testosterona, qué le pasa, si es emocional. Primero hay que descartar lo orgánico y después ver lo emocional. Entonces, si lo orgánico está bien y puede hacer un tratamiento y está bien y da resultados, bueno, perfecto. Pero ¿qué pasa cuando tiene miedo al rendimiento? Que él mismo se autocensura. Y entonces ahí tenemos que trabajar más con lo psicológico. Siempre la sexualidad es de a dos y siempre se tienen que ayudar mutuamente. Y más en esta etapa de los adultos mayores, donde hay que ponerle como más énfasis en el erotismo, en las sensaciones, en todo lo que tiene que ver y rodea a lo que sería un diagrama ahí ven, un diagrama de relación sexual. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante si yo tengo esto como conciencia. Tenemos una etapa que es la etapa de deseo.
Y en esto les decía, en esta pandemia el deseo es una de las cuestiones más importantes de consulta. El deseo en el varón es más explícito. El varón ve algo que lo excita y se le para. Entonces ahí no tiene la constatación de que el deseo lo tiene. La mujer, de golpe, no le aparece el deseo, porque el deseo es circular en la mujer. Necesita distintas cuestiones, distintas cosas en el deseo por ahí. Necesita estar atenta de que, bueno, deseó el encuentro, deseó el momento, se erotizó por algo, pero cuando hay deseo es más fácil el punto de el encuentro. Ahora, cuando la mujer no tiene deseo, yo le pregunto, ¿pero te gusta estar en la relación? ¿Te gusta este hombre o esta mujer? Puede ser parejas sexuales, bisexuales, como sea. Eh, Parejas heterosexuales, digamos, acá entra toda la gama de lo que hablamos en uno de los conversatorios. Entonces hay en este deseo que es tan importante tenerlo, es decir, ¿te gusta meterte en esta situación? Si a vos te gusta y sentís que vas a estar bien, métete en la situación. Si no te gusta, decí no. Este es otro tema que tenemos que ver, porque fíjense que en la violencia, digamos, como una violencia como larvada, digamos, ¿no es cierto? ¿Por qué digo larvada? No violencia directa, pero por ejemplo, una mujer que me dice, mira, yo no tengo deseo, no me gusta meterme en la situación, pero no le aguanto la cara al día siguiente, no le aguanto cómo le grita a los nenes después, no le aguanto el mal humor, me trata mal, me descalifica. Entonces, digo, me meto igual. Fíjense que esto es muy lesivo en su situación, digamos, personal, en su psiquis. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no vemos si él puede cambiar algunas cosas que vos necesitas? Como que le hable, la trate bien, salgan a comer, salgan a hacer algo juntos, lo que fuere. ¿Por qué no pensamos un poco en esas situaciones de bienestar antes de estar en esta situación? Algunas veces se logra y algunas veces no. Y es con lo que viene. Entonces ahí tenemos algunas problemáticas que son aún más graves, que es el dolor. La negación de esto, no estar erotizada, no estar lubricada y digamos estar como mal en el vínculo, muchas veces aparece dolor a la penetración, con lo cual dificulta más la relación sexual. Esto pasa también, esto es violencia. No respetar lo que su cuerpo está diciendo, no tener las charlas necesarias o el encuentro necesario en el lugar adecuado de ir a consultar a un profesional, esto hace mucho daño. Y hace mucho daño no solamente físico, sino psíquico. Entonces, vamos a ver a alguien que sí se quiere meter en la relación y que le gusta tener sexo y estar preparada para esa situación. Entonces vemos las otras situaciones, las de excitación, los juegos sexuales. Cuando yo pongo meseta, quiero decir juegos sexuales, incrementar la forma de vincularse. Muchas veces, a ver, ¿qué nos gusta? ¿Cómo nos gusta? ¿O dónde? Porque no siempre puede ser la cama. Y en la cama nunca hay que hablar de sexo, sino se está en una relación sexual y quiere hablarse, ¿no? ¿Se entiende? Hablar de problemas, no, porque si no se convierte en un ring. Hablar de sexualidad, sí. Hablar de erotismo, sí. Pero esto tiene que ver con los juegos sexuales, con el aprendizaje a mostrar su cuerpo. Acá tenemos que ver y barrer muchas dificultades. A veces es con
la luz apagada. La luz apagada nos quita algunos de nuestros sentidos, ¿no? Porque no vemos. Entonces, ¿qué tenemos miedo? Primero tenemos que aceptar nuestro cuerpo, cualquiera sea. Tenemos que aceptar nuestras ganas, cualquiera sea. Ganas de tocar, ganas de besar, ganas de lo que fuera. Entonces, esa cuando yo digo meseta, digo juegos sexuales, juegos que nos gusten, cosas que nos gusten. Podemos poner alguna película, tomar algo, después dejamos la película y nos metemos en nuestro mundo. Hay montones de cosas que podemos hacer, muchísimas cosas que podemos hacer y muchísimas cosas que también podemos mostrar. ¿Cómo queremos mostrar nuestro cuerpo? ¿Qué queremos ponernos? ¿Una lencería, un esto? No sé, lo que fuere. Queremos hacer algunos juegos sexuales, nos gustan ponernos algunas ataduras suaves, divinas, que nos encante como situación de erotismo, lo que valga. Vale todo siempre que los dos acepten y siempre que no haya violencia. Y en esa meseta seguimos camino al orgasmo. Las mujeres, ustedes saben, y yo lo charlé muchas veces con ustedes, que no solamente pueden tener orgasmos de distintas formas. Por ejemplo, el orgasmo clitoridiano, primera cosa, ninguna mujer es anorgásmica. Tiene que aprender a ser tocada o a tocarse. Primero a tocarse, después a ser tocada. El orgasmo clitoridiano es un ejercicio y una ejercitación que todas las mujeres deben poder proveerse para darse cuenta cómo quieren ser tocadas. El orgasmo vaginal tiene mucho que ver con la forma, digamos, de... A ver si puedo ser clara con este dibujito. ¿Pueden verlo? Esto es interesante en este punto. Si pueden ver acá el clítoris, labios más delgaditos internos, labios más gorditos, la entrada a la vagina, el ano, las cachas, ¿no? Vello pubiano. ¿Qué pasa? Acá el clítoris tiene un capuchón del clítoris, pero tiene estas raicillas, tiene unas raicillas que imaginan en la vagina justamente, y eso hace que muchas veces en las posiciones que nosotros queramos tener, como más sentimos como más sentimos el pene, mejor nos acomodemos, ahí podemos tener orgasmo vaginal, porque me dicen, ay sí, pero yo no llego al orgasmo vaginal, solo llego porque me toca el clítoris o me toco el clítoris. No, podemos llegar al orgasmo vaginal según cómo nos posicionemos. Las posiciones son múltiples, como cada uno quiera y pueda, pero tenemos que encontrar nuestro ritmo, o sea, hay orgasmo vaginal. También es más complejo y todo, el orgasmo del punto G, que muchas veces ustedes han escuchado y que se discute, que sí, que no. Bueno, es otra forma, pero para eso tenemos que tener alguna posición de roce y no siempre aparece. O sea, no siempre es un orgasmo que es tan fácil de encontrar y tan fácil de sentirlo. Pero podemos intentarlo, podemos verlo, está por sobre, digamos, la vagina, entrando arriba, que son una especie de rudimentos embrionarios, por eso son los corpúsculos de Graf, entonces por eso se llama punto G. Y entonces ahí, friccionando en una situación de penetración y erótica, a veces puede suceder. Hay personas que pueden lograrlo, otros que no. Lo importante es la satisfacción que cada una o cada uno pueda tener. Eso es lo importante. Y entonces, el orgasmo puede ser simultáneo a veces y puede ser también primero uno, después otro. Por lo general, si la mujer puede llegar antes, el varón puede sostener un poco más su erección y ahí estamos mejor. Las dificultades que pueden presentarse en esta etapa de la vida también tiene que ver con que a veces no
necesitan mucho más tiempo, mucho más caricias en todo el cuerpo, todo el cuerpo es erótico. No solamente tenemos que tener relaciones vaginales, el cuerpo es todo erotismo, puro erotismo, pero tenemos que aprender a escucharlo. Entonces ahí, en esas situaciones, podemos llegar al orgasmo y después hay un periodo de resolución, ¿no? Que se llama de resolución. Ahora, ¿qué sucede en los adultos mayores? En los adultos mayores, el periodo refractario que en los jóvenes dicen, sí, yo tuve 2 al hilo o pude tener más relaciones en una noche, en los adultos mayores el periodo refractario es más largo. El periodo refractario puede ser al otro día, a los 3 días, a los 5, a la semana, a los 15 días. Cada uno tendrá su propia forma de elegir cómo quiere vivir la sexualidad. Lo que importa es que que las dos personas estén bien, queden bien y que cual sea la forma en que logran su orgasmo está permitido y está bien. O sea que la satisfacción sexual es el punto donde nos dice estamos bien. Para el hombre y la mujer que envejecen, el territorio del placer y del erotismo era un territorio vedado. Hoy comienza a recobrar el lugar que le corresponde. Es que la prolongación de la longevidad nos lleva a varios replanteos. Una mejor calidad de vida sexual, una prolongación del trabajo más allá de los 60-65 años, una actividad intelectual y recreativa, medicación para las disfunciones sexuales y nuevos modelos de sexualidad, prevención y control de las enfermedades de la vejez, la dependencia-independencia, la intervención en los sectores de poder, ser referentes válidos y tener redes de sostén. Esto es los avances, las cosas que vamos consiguiendo. Nosotros somos seres sociales, también necesitamos de los sostenes sociales, de las redes, tener realmente encuentros que nos hagan felices, que nos pongan bien en buenas situaciones de ánimo, y justamente trabajar mucho esto, encuentros, de lo que queremos, el encuentro con uno mismo, el encuentro con el otro. Por ejemplo, ¿qué pasó en pandemia? ¿No? Los adultos mayores en la pandemia vivieron y viven en situaciones de aislamiento familiar y social. Los que aún trabajan lo hacen desde su casa o están con licencia por ser grupos de riesgo. Esto es lo que pasa en mi país. Se incentiva por distintos medios y métodos el ejercicio de las actividades intelectuales, recreativas, físicas dentro de los ámbitos seguros. Esto, por suerte, se está pudiendo hacer cada vez más. La atención médica en este momento, digamos, es como más ágil y más dinámica, pero hubo por lo menos 8 meses de nuestra vida en que la atención médica no era de forma presencial, salvo las urgencias, y que fue hacia una apertura progresiva, por eso digo que ahora estamos mucho mayor. Una de las situaciones que yo veo que tenemos que contrarrestar son las dificultades que a veces pone el medio para que el adulto mayor mantenga su independencia. Creo que tienen que incrementar las redes de sostén y creo que también tienen que trabajar mucho en la vida que quieren vivir. Vivir una vida mucho más parecida a la que tenían antes de la pandemia, volver a recobrar sus deseos, volver a recobrar sus actividades, volver a recobrar sus encuentros. Creo que los encuentros virtuales, estos son los lugares donde uno puede relacionarse, que son Tinder, Happen, His, To y Ocupid. Estos son
los lugares y los sitios de posibilidades de encuentro. Bueno, yo creo que me voy a quedar, por el horario, me voy a quedar en esto, en que para el hombre y la mujer que envejecen, el territorio del placer y del erotismo es un territorio posible, es un territorio para explorar y para trabajar. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos, a todos los que nos acompañaron esta semana a través de Facebook Live. Gracias y hasta la próxima semana. Muchas gracias.